Libro de los Jueces, capítulo número 3, verso 12. Hemos leído hasta el versículo número 20. Sí, recordará, mi amado hermano, conforme a las enseñanzas anteriores, que en esta oportunidad un nuevo caudillo, un nuevo libertador se habría de levantar en medio del pueblo de Israel. Esto hablando de un personaje el cual se llamaba, ¿cómo dice la escritura? Ahod. Amén. Sí, ¿qué significaba el nombre de Ahod? Unión o también fuerza. Amén. Sí, este varón se levantó, dice la escritura, para poder atender a las necesidades del pueblo, pero entendiendo de que si bien es cierto Dios era el que levantaba a estos caudillos, a estos libertadores, también era bien cierto que era necesario de que se levante, pero como una consecuencia, sí, de un mal caminar de todo el pueblo. La Biblia, recuerde que empieza en el verso número 12, indicando de que era Israel el que había hecho nuevamente los malos ante los ojos de Jehová. ¿En qué consistía? Usted recordará también la maldad del pueblo. ¿En qué consistía? En la idolatría. Recuerde que ellos se volcaron, sí, prácticamente a desviar su corazón por los ídolos de aquella nación que habitaba junto con ellos, los cananeos. Adoraban a Baal, adoraban también a Astarot o a Asera. Versículo número 12. ¿Qué sucedió a diferencia, sí, diríamos así, del primer libertador que nos nombra la escritura, hablando de versículo número, si vamos por favor al capítulo número 2, ¿sí? Verso número 7 en adelante, abriendo, sí, de Otoniel, este segundo, diríamos, juez, se levanta, pero con una diferencia de ¿cuántos años a diferencia del primero? ¿Sí? 18 años. Recuerde que en el primer caso, con Otoniel, el pueblo fue oprimido 8 años y clamaron a Dios para que los libertara. Pero con Ahod los años fueron, diríamos así, en aumento y el pueblo no clamaba. El pueblo más bien diríamos que se acostumbró a la opresión de un rey llamado Eglón. Ahora, ¿qué significaba el nombre de Eglón? ¿Cuál? Novillo. También tenemos otro, sí, becerro, ¿sí? O vaca engordada, ¿sí? Este nombre, más que nombre, era más bien un apodo, ¿sí? Que se le había puesto por parte de los hijos de Israel, por su contextura, la cual más adelante menciona que era una contextura, sí, sumamente gruesa, dice en otros términos obeso. Versículo número 13. Dice ahí, juntó consigo a los hijos de Amón y también a los hijos de Amalek. Es decir, que Eglón hizo alianza con dos pueblos más de la tierra de Canaán para poderse, diríamos, fortalecer y levantarse en contra de Israel. De esa manera, mi amado hermano, logró subyugar al pueblo durante tanto tiempo. Versículo 14, léalo por favor. Verso 13, en la parte final dice, y vino e hirió a Israel y tomó la ciudad de las palmeras. Ahora, ¿a qué lugar hacía referencia esta ciudad de las palmeras? A la vez. Solo por aquí, por acá. ¿A qué hacía referencia? A la vega de la ciudad de Jericó. Ciudades que estaban junto, sí, a grandes ríos que estaban contiguos a las murallas de Jericó, las cuales obviamente ya habían caído. Esto, mi amado hermano, sí, lo habían logrado Eglón y sus aliados. Prácticamente forjaron nuevamente una ciudad dentro del territorio judío. Versículo número 13 dice ahí, ¿verdad? Y vino y hirió a Israel y tomó la ciudad de las palmeras. Verso número 14. Y sirvieron los hijos de Israel ¿a quién? A Eglón, rey de los moabitas, 18 años. Ahora recuerde que este rey era rey de ¿quién? De Moab, ¿verdad? Y Moab como tal, sí, ya en cuanto a ascendencia, sí, pertenecía a los lomos ¿de quién? De Lot. Amén. Sí, tanto Moab como Amón eran parientes. Versículo número
Número 15. ¿Qué sucedió? Clamaron, dice, los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó, dice ahí, un libertador, ¿sí?, a Ahod, hijo de Gera, benjamita. ¿Recuerda usted los textos que se dieron de referencia la semana anterior? De esta tribu, recordemos, mi amado hermano, sí, descendían una gran cantidad de hombres que no solamente eran diestros en utilizar la derecha, sino también la izquierda. Sí, mas sin embargo, dice la Biblia en cuanto a Ahod, que este hombre era, sí, zurdo. Amén. Pero recordará usted que ese término en hebreo, ¿qué significaba? ¿O cómo se lo llamaba? Iter, lo cual tenía un significado muy particular. Era impedido, en este caso, de su mano derecha. Mi amado hermano, todos estos antecedentes bien podrían acotar de que Dios levanta a un minusválido, ¿sí?, porque estaba imposibilitado de una mano, pero no así de la izquierda, el cual la Biblia menciona más adelante, el cual le dice que era diestro en ella. Versículo número 15, levanta a un hombre que era zurdo para liberar al pueblo. Y dice ahí, y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Ahora, era costumbre, conforme sobre todo, sí, a los tiempos de conquista que se aprovechaban por parte de los reyes, aprovechar el día en sí hasta de su cumpleaños para que los reinos vencidos ofrecieran tributo, ofrecieran, sí, presentes, no solamente de sumisión, sino también de agradecimiento por la buena gobernabilidad de sus, en este caso, de sus conquistadores. Al parecer, se aprovechó una fiesta, sí, de cumpleaños del rey para poder presentar estos presentes, no solamente de Israel, sino también, obviamente, debieron haber estado los reyes de Amalek y también, como lo dice en el versículo número 13, también los reyes de Amón. Toda esta festividad se llevó a cabo en la casa, sí, en este caso, del rey de Eglón. Y la Biblia dice en el versículo número 15, sí, que a Ahod se le dio por parte de la nación de Israel los presentes para que éste fuera quien se los llevara personalmente. Claro está que en este caso Ahod no debió haber ido solo, debió haber ido con un séquito, un grupo de principales de Israel para poder llevar todos los presentes, pero él era el encargado de, en este caso, de entregárselos con un previo discurso. Ahora bien, cuando vamos a la Escritura, vamos a entrar en estudio en esta mañana. Ahora, si vayamos por favor al versículo 16 y leamos qué habrá de acontecer. Dice la Biblia, y Ahod se había hecho un puñal de dos filos. Interesante, porque es él mismo quien se elabora, en este caso, su arma. Amén. Él se elabora su arma. Ahora, si usted ha sido también un poquito retenedor, ¿sí?, de los consejos y los estudios bíblicos anteriores, usted sabrá, mi amado hermano, que por lo general, cuando se levantaban, en este caso, reyes que subyugaban a la nación de Israel, siempre les paraba, por así decirlo, o les restringía el uso de la metalurgia, el uso del hierro. ¿Usted se acuerda, mi amado hermano, de qué manera también los filisteos, por ejemplo, habían privado de todo tipo de arma de guerra, así de hierro, así, con mucho, hasta para ir a afilar un cuchillo tenían que pagar tributo? Al parecer, mi amado hermano, las condiciones eran similares a las que se vivían en los tiempos de Ahod, ¿sí?, y de Eglón, rey de Moab. De la misma manera, este hombre, claro está, para precautelar de que nadie lo vaya a señalar o vaya a ver en él algún tipo de riesgo, se elabora su propio armamento. Y en este caso dice la Biblia que se elaboró un puñal. Amén. Sí, que a diferencia de una espada es una arma cortopunzante, pero mucho más pequeña. Amén. Algo que se puede inclusive esconder, sí, en la ropa. Versículo número 16.
Y Ahod se había hecho un puñal, sí, pero con una particularidad. Dice ahí, ¿de cuántos filos? De 2 filos, sí, tenía filo por ambos lados. De un codo de largo, es decir, de entre 40 a 45 centímetros, sí, de largo, porque eso era la medida, sí, que se llevaba desde la punta de los dedos hasta el término, sí, del codo. Entre 40 a 45 centímetros. Dice ahí, de un codo de largo, y se lo ciñó, dice, debajo de sus vestidos a su lado. ¿Qué lado? Lado derecho. Usted sabrá, mi amado hermano, que estos ingredientes que la Biblia, estos detalles que me da la Biblia, lo hace para poder ver, mi amado hermano, de qué manera, si este hombre, el cual era con una particularidad muy especial, era zurdo, sí, se hizo esta arma y se la puso del lado derecho, diríamos una posición o una postura no habitual en un soldado, diríamos así, tradicional. Por lo general, cuando un soldado se hacía, en este caso, una espada, también se hacía la fuente o diríamos así, la funda de la misma, y se la ponía en el lado izquierdo para tener la mayor facilidad de coger la cacha de dicha espada y usarla en batalla. Sí, era por lo general, diríamos así, parte de la ornamenta en sí, ¿sí?, de un soldado, cargar la funda y la espada del lado izquierdo. ¿Sí? Yo no sé si usted se ha fijado, por ejemplo, en nuestros, diríamos, fuerzas armadas, la policía, ellos tienen su funda del revólver ¿en qué parte? ¿Izquierdo o derecho? ¿Cuál es la costumbre de ellos? En el lado derecho, ¿sí? Porque primeramente porque le da mayor comodidad y facilidad para poder, ¿sí?, agarrar el arma. Cuando se manejaba una espada, la espada no se la ponía en el lado derecho, sino en el lado izquierdo, por una sencilla razón, por el diámetro de la misma. Sí, es muy complicado sacar una espada, sí, tan larga. Una espada tenía por lo general el doble, sí, de la medida, por era de 2 codos o de codo y medio. Estamos hablando de un diámetro bastante largo, y tratar de alarla, sacarla de la punta desde el mismo lado del brazo o de la mano que la va a usar, sería casi como que imposible, y mucho más si se quiere agilidad, para usarla. Sí, entonces, mi amado hermano, este hombre se la pone en el lado derecho, pero se la esconde, dice la Biblia, debajo de sus vestidos. No dice debajo de su pantalón. En aquel entonces el hombre no usaba pantalones. Sí, el hombre, al igual que la mujer, usaba vestidos, pero las tonalidades de los colores, sí, y también los ciertos tipos de, digamos, de ornamentos adicionales marcaban la diferencia entre la ropa de un varón y la ropa de una mujer. Bueno, ese estudio ya lo dimos en su debido momento en la iglesia. Ahora bien, en el versículo número 16 dice en la parte final, y se lo ciñó debajo de sus vestidos a su lado derecho, posiblemente amarrado, sí, en su muslo, sí, directamente. Versículo número 17, léalo por favor. Entregó el presente a Eglón, rey de Moab, y era Eglón, dice, un hombre muy grueso, es decir, muy gordo. Amén, muy gordo. Ahora, yo sé que en la actualidad la obesidad, no diría que ha cambiado mucho en tiempos antiguos, trae problemas de salud también. Mucha gente dice, qué lindo que esté el niño, está bien gordito, pero no significa que sea sano. Amén. Ahora bien, este hombre, si más allá de su contextura, había tenido, mi amado hermano, recordaremos por el versículo mismo número 1, conforme a Eglón, su nombre, había tenido un significado despectivo en este caso, por parte de los hijos de Israel. ¿Cómo lo llamaban? Vaca engordada, novillo engordado, o también, ¿sí?, becerro engordado. Sí, obviamente con un término despectivo, y si a esto le añadimos, sí, en este caso su condición de perverso para gobernar. Versículo número 17. Entregó el presente a Eglón, rey de Moab, y era Eglón un hombre muy grueso. Verso 18. Y luego
que hubo entregado el presente, despidió a la gente, dice ahí, que lo había traído. Versículo número 19. Mas él se volvió desde los ídolos que están en Gilgal, y mire la condición del pueblo en la que se encontraba, de los ídolos que están en Gilgal, y obviamente retornó, y dice de manera continua, y dijo, sí, es decir, como que si llegó a ese sector y luego se volvió nuevamente, sí, a la ciudad de las palmeras para llevarle un mensaje. Ahora, estos diríamos así antecedentes especiales tienen una razón de ser. Eglón, rey de Moab, era un rey obviamente idólatra, y así como cualquier otro rey pagano tenía altares y lugares específicos de culto. Gilgal, que antiguamente había sido utilizado para celebrar ceremonias religiosas, pero para Jehová. Usted recordará que profeta siempre buscaba Gilgal para hacer sacrificios y en este caso convocar al pueblo al arrepentimiento. ¿Qué profeta? Samuel. De hecho, en Gilgal se hicieron muchos eventos importantes, trascendentales en la nación, porque ahí se consagraban a los reyes. Mi amado hermano, pero obviamente por el olvido del pueblo de seguir a Dios y por la entrega, sí, en su corazón a la idolatría, ahora Gilgal ya no era un lugar consagrado para Jehová, sino era un lugar público que se lo había dedicado para levantar ídolos a los dioses paganos de Cananea. Cuando el hombre llegaba a ese lugar, estaba en la obligación de rendir tributo, alabanza y hasta sacrificio a los dioses paganos. Recordemos que Israel ya se encontraba en su corazón totalmente desviado de parte para con su Dios. Ya el pueblo estaba entregado en la idolatría. Ahora, cuando Ahod, que Dios lo levanta como un libertador, llega a Gilgal, llega al lugar de los ídolos y se regresa nuevamente a la ciudad de las palmeras, era evidente de que a Eglón se le debió haber informado de que este hombre que instantes anteriores le había llevado un presente, ahora que venía de ese lugar en particular, habría de traerle alguna buena nueva, pero de parte de sus ídolos. Dice la Biblia, y acompáñeme por favor al versículo número 19. Mas él se volvió, y mire desde qué lugar, desde los ídolos que están en Gilgal. Es como que haya llegado al templo pagano de Gilgal, donde había idolatría, y desde ahí se regresó a la casa del rey. El rey debió haber pensado de manera muy íntima, muy personal, este me trae algún mensaje de parte de mis dioses. Versículo número 19. Y dijo: rey, una palabra secreta tengo que decirte. Él dijo: algo todavía mucho más íntimo de parte de mis dioses, este hombre ha de traerme a conocer. Mi amado hermano, esa situación logró cautivar la atención de Eglón. Debió haberlo atrapado, de pronto en su hambre y en su mitología, claro está, de tener su mente y su corazón depositada en dioses paganos. Digo, este hombre debe de ser algún proclamador, de las grandezas de mis dioses. Y de ahí la apertura que le da Eglón para nuevamente recibirle, porque recuerde, ya lo había despedido a él y a todo su séquito, a todos sus seguidores. Mi amado hermano, esta situación fue la que Ahod estaba buscando para poder hacer en Dios justicia para con su pueblo. Recuerde, porque Ahod fue un hombre que Dios lo levantó para libertar a la nación de Israel. Verso número 19 nos continúa diciendo: rey, una palabra secreta tengo que decirte. Recuerde de dónde venía, de Gilgal, del lugar de los ídolos. Él, hablando del rey, entonces le dijo: calla. ¿Por qué? Porque el rey no estaba solo. El rey se encontraba también con su séquito real, inclusive con sus guardias. Y al ver que este Ahod venía, vuelvo y repito, de un lugar sagrado, este hombre dijo: esa palabra
tiene que ser de manera exclusiva, solamente oída por mí. Y mandó a sacar, en este caso, de su palacete a todos sus seguidores. Versículo, y a toda su guardia. Versículo 19. Y salieron de delante de él todos los que con él estaban. Es decir, que se quedaron en esa sala solamente ¿quién? Eglón y Ahod. Si a esto le añadimos, si tomamos la interpretación del significado de zurdo, de que era imposibilitado de su mano derecha, Eglón bien pudo haber dicho: si este hombre no representa ningún tipo de riesgo, de peligro para mí. ¿Sí? Versículo número 20. Y se le acercó a Ahod, estando él sentado solo en su sala, dice ahí, de verano, que debió haber sido un balcón. Y Ahod le dijo, y aquí viene el asunto. ¿Qué le dice Ahod? Léalo por favor. Tengo palabra de Dios para ti. Pero ¿cómo termina el versículo? Termino de leer, por favor. ¿Sí? Recuerde, el rey, ¿qué cosa era? En cuanto a su contextura física, era un hombre muy grueso, sí, muy gordo. ¿Por qué se levantó, mi amado hermano, el rey? Si bien podía escuchar el mismo mensaje, lo podía escuchar, ¿qué cosa? Sentado. A ver, pregunto, ¿qué me respondería usted? ¿Qué se le viene a la mente? Vamos a hacer un poquito de razonamiento, ¿sí? De ejercicio mental. ¿Por qué cree usted que el rey se puso de pie al escuchar, ¿sí? Que el mensaje, ¿sí? Este mensaje de parte de Ahod, cuando le dijo: tengo palabra de Dios para ti? ¿Cuál fue primeramente la primera frase que le dijo Ahod, sí, en versículos anteriores al rey, para que él le pueda abrir cancha y quedarse con él a solas? ¿Qué fue lo primero que le dijo? Tengo una palabra secreta para ti, ¿verdad? ¿De dónde venía Ahod? Del templo, sí, de los ídolos en Gilgal. Vuelvo y repito, él asumió que esa palabra secreta era palabra de sus dioses. Pero en esta segunda oportunidad, Ahod le dice: tengo palabra de Dios para ti. Y el rey, mi amado hermano, sin importar su contextura, se pone de pie. ¿Qué sucedió? Puede haber sido por reverencia. ¿Por qué más? Puede ser que se haya sorprendido, ¿sí? Al escuchar esta segunda expresión. ¿Qué más piensa usted? Puede ser también para atacarlo. Mi amado hermano, la palabra secreta está en la misma Biblia, ¿sí? El término Dios. Cuando acompáñeme por favor al versículo número 20, dice en la parte final: tengo palabra. No le dijo ningún nombre de sus dioses, sino que utilizó el término Dios, que bien se lo pudo haber traducido como Elohim, ¿sí? O Elohim, ¿sí? Que significaba: tengo palabra del Señor para ti, no de tus dioses, sino de mi Dios para ti. En cuyo caso, mi amado hermano, sí, al enterarse de que la palabra que habría de recibir nada tenía que ver con sus dioses, sino con el Dios de Israel, inmediatamente se puso en pie para, como decía mi hermana, para reaccionar en contra de ¿quién? De Ahod. Pero ya era tarde. Ahod ya estaba ahí y él estaba totalmente, sí, solo. Mi amado hermano, si Ahod hubiera utilizado de manera inicial esta expresión, ni siquiera hubiera tenido la oportunidad de haberse podido quedar solo con el rey. Lo hubieran mandado a matar, porque hubieran visto en él más bien un enemigo, ¿sí? Un peligro en potencia delante, ¿sí? del pueblo. Mi amado hermano, el rey escucha que la palabra
secreta que él anhelaba oír no era palabra de sus dioses, sino del Dios de Israel, en cuyo caso él sabría muy bien que si era del Dios de los judíos, su vida, su reinado, su trono estaría en peligro. Hermanos, este hombre se pone en pie y dice ahí, él entonces se levantó, dice ahí, de la silla, y mire la reacción de Ahod de manera casi como que instantánea. Recuerde que si bien es cierto en la lectura uno se toma su tiempo, ya en el suceso como tal esto debió haber pasado en segundos. Verso número 21. Entonces alargó Ahod su mano izquierda. Amén. Recuerde que él era zurdo y tomó el puñal de su lado derecho. Recuerde que ¿dónde estaba ese puñal? Estaba escondido debajo de sus vestidos. De seguro, antes de quedarse solo para poder tener esta audiencia con el rey, de seguro a Ahod lo han de ver requisado. Debieron haberle tanteado, pero como no vieron la funda y del lado derecho, que era la costumbre revisar, mi amado hermano, pasó Ahod desapercibido. Versículo número 21. Entonces alargó su mano a Ahod izquierda y tomó el puñal de su lado derecho y se lo metió. ¿Por dónde? Por el vientre, recordando de que este hombre era un hombre grueso, sumamente grueso. Pero Ahod se preparó anticipadamente al hacerse este puñal con una particularidad muy diferente a cualquier otro cuchillo, que por lo general tiene el filo de un solo lado. Él lo hizo, mi amado hermano, esta arma la hizo con doble filo, para que pueda cortar, diríamos así, desde un extremo y también al otro extremo. Ahora, recuerde, mi amado hermano, que esta situación, Ahod la preparó con antelación, reconociendo, claro está, de que en Dios él tendría la oportunidad para poder acercarse, de una manera, pero tan, diríamos así, tan exclusiva a este rey enemigo, a este rey pagano. Para poder enterrar un puñal, para un hombre, diríamos, con tanta jerarquía, con tanto cuidado y vigilancia, solo Dios le pudo haber dado, en este caso, la oportunidad de que no haya impedimento alguno para que él pueda llevar a cabo esta intervención. Versículo 21. Tomó el puñal de su lado derecho y se lo metió por el vientre. Verso 22. De tal manera que la empuñadura entró también tras, es decir, la cacha de dicho puñal. Se le fue con todo. Ahora, ¿cuál fue la facilidad para que entrara la cacha? El filo era doble. Cortaba, diríamos así, de arriba, tanto arriba como abajo. Donde obviamente la carne quedaba más expuesta, más ancha en la herida, y no solamente se le fue el filo, sino que también se le fue toda la cacha, hasta la mano debió haber ingresado dentro de este vientre tan exuberante. Recuerde que el rey era un hombre pero muy grueso. Versículo 22. De tal manera que la empuñadura entró tras la hoja, y la gordura o la grasa cubrió la hoja, porque no sacó el puñal de su vientre. ¿Hasta qué punto llegó, mi amado hermano? Hasta que salió, dice la Escritura, el estiércol, es decir, que perforó tanto el vientre de este hombre que hasta los intestinos quedaron perforados, y también salió tras de ellos grasa juntamente con él, con el estiércol, las heces fecales. Ahora, dirán usted, ojo, esto es palabra de Dios, no se vaya a sentir incómodo, ¿verdad? Mi amado hermano, ¿qué tiene que ver todo esto con nosotros? Porque recuerde que todos estos escenarios bíblicos, si bien es cierto, para nuestros oídos ciertos relatos pudieran llegar a ser algo grotescos,
tienen en sí mismo también enseñanza de parte de Dios. Bueno, quisiera empezar primeramente con algo que menciona el Nuevo Testamento. Acompáñeme por favor a la Escritura y veamos de qué manera también el Señor puede darnos una preciosa enseñanza con un suceso como esto en el libro de los Jueces. Acompáñeme por favor al libro de Hebreos, en el capítulo número 4. Carta a los Hebreos, capítulo número 4. ¿Ya lo tiene? Verso número 12. Hebreos capítulo 4, verso número 12. Porque la palabra de Dios es viva, tiene vida y es eficaz y más cortante. Si el cuchillo o el puñal de Ahod era cortante, tenía filo, la palabra de Dios, dice ahí, es más cortante que toda espada de dos filos. Y tan filosa es, amén, tanto filo tiene, que dice la Biblia que penetra hasta partir donde un puñal de pronto no llega. Porque el puñal de Ahod, ¿hasta dónde pudo llegar? Hasta los intestinos. ¿Para sacar qué cosa de ellos? El estiércol. La palabra de Dios, mi amado hermano, teniendo una singularidad, al igual que una espada, tiene también, mi amado hermano, el poder para, dice aquí, partir, penetrar el alma, el espíritu, no el Espíritu Santo, sino el espíritu del hombre. Amén. Que se podría considerar como sus sentimientos, sus emociones. Tiene poder para partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne, dice ahí, los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora, Ahod obviamente utilizó para dar justicia en medio de su opresión, matando a un rey, con estas particularidades de un puñal. Mi amado hermano, pero nosotros en la actualidad, como buenos Ahod, si así lo quisiéramos ver, también tenemos nuestros propios puñales personales que utilizar. ¿Cuál es ese puñal? La palabra de Dios, la cual, mi amado hermano, sirve también, como en el caso de Ahod, para así perforar o introducir, a través de esa palabra, a aquellos que por alguna manera se identifican también, conforme lo ha dicho la palabra, como un eglón. Personas que están llenas de sí mismas, que están gruesos o endurecidos de corazón, de espíritu, porque están herméticamente solamente viviendo para ellos. Mi amado hermano, usted como un buen instrumento en las manos de Dios puede también llevarles palabra de Dios para sus oídos. Recuerde que Ahod llamó la atención del rey de manera inicial diciéndole: tengo una palabra secreta. ¿Cuántas personas no quisieran oír secretos? Y mucho más si este secreto tiene que ver con el mismo. ¿Verdad que es una bonita manera de llamar la atención? ¿Usted acaso a veces en sus, diríamos, diálogos, cuando alguien le dice: oye, te tengo un secreto, y como es como que le pican las orejas a la gente, ¿verdad? Y peor si le dicen: pero te lo cuento ya mismo. Uy, es peor, ¿verdad? Porque uno se inquieta, uno de pronto está cocinando y dice: ¿y a qué hora me lo vas a decir? Y está picando la cebolla, ¿verdad? En la parte laboral también pasa lo mismo. Uy, ya que no sabes lo que dijo el jefe, ya me enteré. Oiga, es como para que el empleado pase todo el día dando vueltas.
Oye, ¿y a qué hora? En el almuerzo te lo digo, ¿verdad? Ni come antes de meterse la cuchara, primero quiere saber el secreto. ¿Sí? Y eso fue lo que utilizó ¿quién? Ahod, para llamarle la atención. Sí, bueno, yo creo que conté hace un tiempo atrás, en una de las enseñanzas, que un predicador utilizó un método cautivante, un método muy diferente, ¿sí?, a lo que se suele utilizar para poder convocar una reunión, ¿sí?, dentro de una iglesia. Comenzó, mi amado hermano, a hacerse propagandas, ¿sí?, esas que se suelen pegar en los postes, sí, pequeñonas simplemente, pero sí, él puso de manera muy, diríamos, particular, ¿sí? Dio obviamente el nombre del lugar, la dirección, y puso en letras con negrillas, ¿sí? Venga si quiere saber su futuro, porque le vamos a leer las cartas, puso. Y pegó en muchas partes de la ciudad. Oiga, la gente leía, la gente aquí no le gustaría saber su futuro, y mucho más si le van a leer las cartas. Oiga, y el lugar se llenó en el día señalado. Y a diferencia, claro está, de adivinarles el futuro, ¿sí?, les habló acerca del futuro, pero no utilizó las cartas del tarot, sino las cartas del apóstol Pablo. Y les habló de Pablo, de Juan, de Pedro, Santiago, y les leyó el futuro, de que si no se arrepentían, en un futuro cercano irían todos al infierno. Bueno, formas y maneras. Pero, mi amado hermano, cautivó la atención de la gente. Y Ahod hizo, mi amado hermano, en Dios lo que era necesario para poder acercarse a su enemigo. Pero la intención de él, recuerde, no era tener comunión con el enemigo. Él quería destruir, en este caso, al opresor de su pueblo. Y utilizó como estrategia este acercamiento. Ahora, dice la Biblia, mi querido hermano, cuando volvemos nuevamente a Hebreos capítulo 4, versículo número 12, que la palabra de Dios, al igual que un puñal como lo que utilizó, ¿sí?, Ahod, dice ahí, la palabra de Dios, la cual es viva, es eficaz y también que es más cortante que toda espada, ¿de qué? De dos filos. Un puñal pudo hacer semejante, diríamos, atrocidad en la vida de este hombre muy grueso. Pero la palabra de Dios puede hacer muchos más estragos que un puñal. Mi amado hermano, de ahí la eficacia, como lo dice la Biblia, sí, que tiene la palabra de Dios cuando se la usa legítimamente. Si bien es cierto, usted con la palabra de Dios puede tirar abajo argumentos, conceptos, sí, humanos, que obviamente el hombre ha podido utilizar para justificarse a sí mismo, ella debe de ser utilizada, sí, de buena ley, no para contender, sino más bien para presentar defensa del Evangelio. Amén. Es necesario entender, pues, si retomamos por favor el libro de los Jueces, que este hombre, sí, llamado Ahod, ingresa ante la presencia del rey, se queda a solas y le dice en el verso número 20: tengo palabra de Dios para ti. El rey se pone de pie, Ahod alarga, dice en el verso 21, su mano izquierda, toma el puñal de su lado derecho y se lo metió por el vientre con tanta violencia, con tanta fuerza, que penetra no solamente la grasa, sino que llega hasta los intestinos, sacando también el estiércol. Y de la misma manera, mi amado hermano, la palabra de Dios hace el mismo efecto. Primero, saca la grasa, que podría ser representación de todo el exceso que puede haber, sí, en este caso, en la vida del hombre. La grasa, sí, es todo lo que, diríamos, está de más, ¿verdad? ¿Cuántas personas no quisieran hacerse una liposucción? Yo le tengo otro término muy particular, yo le digo chanchoplastia. Sí, una chanchoplastia, porque sacan la grasa. Mi amado hermano, sí, bueno, si se la ha hecho no se vaya a sentir ofendido, simplemente de una manera muy particular mía, sí, de llamarlo. Mi amado hermano, sí, la palabra de Dios tiene ese primer efecto en la vida del hombre. Cuando ésta se introduce, comienza a sacar, ¿qué cosa? La grasa.
El exceso. ¿El exceso de qué? De pronto el exceso de ese viejo hombre que está viciado de muchas cosas. Amén. Comienza a sacarte de pronto esos viejos conceptos que te tienen engordado con un concepto, diríamos así, con un paradigma acerca de Dios. Que te tienen simplemente limitado porque te han rellenado tus ancestros, tu abuelita, tu abuelito, tu papá, tu mamá, tu tío, de todo lo que es la religión cristiana. Y mucha gente no le permite que la palabra ingrese al corazón porque se ha dejado llenar de grasa. El problema de la grasa es que yo mismo la ingiero. Es decir, yo abro la boca e introduzco en mi cuerpo todo aquello que me engorda. La mejor fórmula para no engordar es no comer o dejar de comer aquellas cosas que te engordan, ¿verdad? Que te hacen daño. Mucha gente dice, hermano, yo quiero bajar de peso, pero los cerros de arroz no lo ven, ¿verdad? Y el arroz más peligroso es el arroz que se come por la noche, sobre todo. Dice, hermano, pero es que tengo hambre. Bueno, el que dice por ahí, el que quiere celeste, él le cueste, pero quiere verse como figurita, pues entonces coma como tal también. Mi amado hermano, debemos de entender que la palabra tiene este primer principio en la vida del hombre. Saca la grasa. Amén. Expone la grasa, nos hace ver en qué estamos errados y nos va de alguna manera así, nos va descontaminando el cuerpo. Pero también tiene un segundo y poderoso efecto. También la palabra saca el estiércol. Amén. Saca el estiércol. La palabra de Dios sirve para sacar toda la porquería que tenemos en el corazón. Mucha gente, ¿verdad? Si de pronto teniendo mascotas, sabrá muy bien que las mascotas van dejando sus sorpresitas. Si las tiene, si vive en casa, las deja en el interior. Si tiene un patiacito, le mancha, pero el estiércol, sí, al poco tiempo, lo menos con el sol, sí, comienza a tener un olor bastante particular. Si usted no la saca, mi amado hermano, eso se le vuelve algo caótico en el lugar donde se está viviendo. Si usted procura sacar, usted cuando va al baño, lo primero que hace, luego de haber hecho sus necesidades, ¿qué hace? ¿Qué hace? Baja la válvula, ¿verdad? El día que no hay agua es un día de colapso. ¿Cuántos han entrado a servicios públicos? ¿Verdad? Hay gente que entra y así mismo se sale, ya no quiero, dice. Y se sale. Hasta las ganas se le quita. ¿Verdad? Uy, hermano, qué tema tan feo. Bueno, pero está escrito en la palabra, ¿qué quiere que le diga? No me lo voy a saltar tampoco. Mi amado hermano, pero la palabra tiene ese efecto también en nosotros. No solamente que saca el exceso, pone a la luz el exceso, sino que la palabra también tiene que llegar, o tienes que permitirle a Dios que pueda también, sí, entrar tan profundo en tu vida que también saque la porquería. Porque de lo contrario, si solamente sacas de tu vida los excesos, en este caso de los criterios, si solamente le permites a la palabra de Dios que te llene, como suelo decir yo, el intelecto, los conceptos, las definiciones de lo que puede ser una religión, lo que puede ser o significar Dios, o lo que puede significar Cristo, si solamente te quedas en esa etapa, el trabajo ha quedado inconcluso. Inconcluso. Es como que te pongas a construir, como lo que estamos haciendo en la iglesia allá en la flor, sin las paredes, pero si no les pones techo, ¿qué va a suceder? El mismo clima, el agua, con el pasar del tiempo va a destruir la edificación. ¿Verdad que sí? Necesita tener una cubierta para que pueda complementar, sí, la edificación inicial. Si tú solamente le permites a Dios con su palabra que exponga la grasa, pero no lo dejas llegar hasta donde está el estiércol, tú caminarás en esta vida apestando. Se oye feo, pero puede ser la realidad. Porque si la palabra no saca el estiércol de tu vida, toda la porquería que está guardada en el corazón, porque dijo Jesús que ahí se anidan en el corazón los pensamientos perversos. Es del corazón
que salen los adulterios, las fornicaciones, los robos, los hurtos, es de allá adentro. Y en esa caja fuerte, muy pocos son los que le dan la combinación al Señor. Amén. Muchos dicen, sí Señor, está bien, ya quiero conocer, pero exteriormente, solo hasta la grasa nada más. Y el Señor dice, no, yo no quiero llegar hasta la grasa, yo quiero llegar hasta el estiércol de tu vida. Mi amado hermano, todo hombre tiene desperdicios en su cuerpo. Porque hasta que estos salgan, el intestino tiene que hacer un largo proceso. Y si es carne, lo que se ha comido demora hasta 72 horas, dependiendo cómo funciona tu organismo. Cuando estos no pueden ser evacuados, mira cómo queda tu organismo. Ahí comienzan los problemas del colon, los problemas de gases, los problemas intestinales, comienzan los dolores, ¿verdad? ¿Cuántos le han dado cosas como esta? Nada agradable, ¿verdad? Por cierto. Mas sin embargo, cuando uno evacúa, diríamos así, con normalidad, sí, todo el organismo se compone. Mi amado hermano, lo mismo sucede, sí, con la vida espiritual de cada uno, sí, de nosotros. Si tú no le permites al Señor que con su palabra, su puñal, a diferencia de Ahod empujaba el puñal. Amén. Empujaba el puñal, sí, sobre este hombre muy grueso, y lo llegó a empujar tanto que no solamente entró el puñal, entró la cacha. ¿Verdad que sí? Hasta poder llegar a los intestinos. ¿Para cuánto medía el puñal de doble filo? Un codo. Si vamos desde la punta, ponga esa misma medida por delante. Usted que se puede imaginar el diámetro que tenía yo. ¿Sí? ¿Sí me explico? Ponga esa medida, póngase un codo. Póngase un codo de su vientre ahí. ¿A cómo le queda la barriga? ¿Sí me explico? Ahora como que ya lo tenía medido y dice, ay, te tengo que hacerle de un codo, porque si le hago de menos no va a entrar. Ahora, la medida del puñal va en función del diámetro, del grosor. Para algunos, yo creo que solamente Dios necesita una aguja, un alfiler, y dice, déjame solamente ingresar esta pequeña punta, esta aguja, y vas a ver cómo te saco el estiércol de tu vida. Pero hay otros que no necesitan un puñal, hay otros que necesitan una cañería entera, con filo, claro. Porque está tan compenetrado, está tan enraigado el pecado, ¿sí? La porquería que hay en el corazón, en la mente, en los pensamientos, que Dios necesita llegar hasta allá adentro. El problema o la diferencia entre Ahod y nosotros, mi amado hermano, es que Ahod era el instrumento de Dios para empujar el puñal. A diferencia de nosotros, el Señor no empuja el puñal. La palabra es el puñal. Pero el puñal ingresa voluntariamente con los que quieren ser apuñaleados. Ay, soy yo fe. ¿Cuántos se han cortado un dedo? A veces en el colegio hacíamos cosas tontas. Sí, el más valiente, cogíamos una hoja y nos cortábamos. A ver, el que aguanta. ¿Verdad? Una sensación horrible. ¿Cuántos se han cortado accidentalmente los dedos? ¿Cuántos han cogido un cuchillo por lo menos? ¿Verdad? Usted va cortando y dice, ¡ay, me corté! Cuando mis hijos se cortan es como que si el estiércol se le da, ¡ay, los intestinos! Me estoy desangrando, dice uno de ellos. Y sale una gota. Mi amado hermano, a diferencia de Ahod, Dios con su palabra, siendo esta palabra, como lo dice la Biblia, la espada de dos filos, el puñal que Dios usa, a diferencia de Ahod, nosotros mismos tenemos que ir empujándola, el puñal. Y el problema es que muchos solamente lo empujan hasta la gracia, porque saben
que si le permiten a la palabra que ingrese más adentro, se van a ver expuestos a que salga ¿qué cosa? La porquería. Hay un texto que ilustra en los labios de Jesús lo que les estoy diciendo. Acompáñenme por favor en el Evangelio según San Juan, el cuarto Evangelio, Evangelio según San Juan, en el capítulo 3. Versículo 20 y 21. Verso 20 al 21. ¿Lo tienen? Dice el Señor: porque todo aquel que hace lo malo, ¿qué hace con la luz? Aborrece la luz. Sí, vamos a transliterar este asunto hablando como que si la pusiéramos con la palabra, ¿sí? Porque todo aquel que hace lo malo aborrece. Si le cambio la luz y le quiero poner ahí la palabra, ¿sí? Aborrece la palabra de Dios y no viene a la palabra de Dios. ¿Para qué? ¿Por qué no viene o no se sujeta a la palabra de Dios? Para que sus obras no puedan ser reprendidas. Y cuando hablo de obras, hablo de malas obras. Sí, de la porquería de nuestras obras. Verso 21. Mas el que practica o el que le permite que la verdad, la palabra de Dios se haga real, ¿qué pasa con él? Viene. Esto es interesante. No lo empuja, él viene a la luz. Es decir, hermano, yo sé que en esto le estoy fallando a Dios, y de aquí en adelante yo voy a dejar mi vida expuesta para que el Señor con su palabra haga conmigo lo que le da la gana. Eso es como tener una espada aquí y uno da el paso y decir ¡ay! Y va entrando. Y da otro ¡ay! Y sigue entrando. Pero sabe, él sabe que cada vez que da un paso y la palabra va ingresando, el dolor es válido. ¿Por qué? Porque si bien es cierto dejar las malas obras cuestan al inicio, luego de que éstas ya no están en nosotros, caminamos en libertad y sin dolor. ¿Cuántas de las damas han experimentado por medio de un pedicure, ¿verdad? El nombre es apropiado, ¿sí? La extirpación de un muñeco? ¿Cuántas se han hecho trabajo de pedicure? A ver, ¿cuántas damas se han hecho? Por libertad, que aquí no se cuestiona eso. A ver, toditas, hasta los varones, qué bueno. Cuando el muñeco está ahí, ya de por sí duele, ¿verdad? Y cuando recién comienza a trabajar, sea el manicurista o hace el trabajo de pedicure, cuando recién comienza a trabajar, va con una punta, ¿se han visto? No. Ingresa donde ya le duele. Pregunto qué siente usted cuando le está metiendo eso. Muchos dicen qué bien, pero aguantan el dolor. ¿Verdad que lo aguantan? ¿Lo aguantan o no lo aguantan? ¿Pero por qué lo aguantan? Porque saben que luego del dolor forzado, ¿verdad?, del cual hasta ustedes le pagan, gracias por hacerme tener más dolor, ¿verdad? Mi amado hermano sabe que luego de que ellos intervienen, al final ya no va a haber dolor. El mismo efecto tiene la palabra. Usted ya camina, sino que el problema es que, a diferencia del uñero, el hombre aparentemente no siente dolor y tiene los uñeros en el corazón. Ese es el problema. Es como una enfermedad silenciosa que cuando usted ya se da cuenta aparece, pero cuando ya todo todo está tomado. Mi amado hermano, el uñero del alma está ahí. Y hay quienes caminan por la vida con esa porquería. Caminan, por ejemplo, por años, caminan con odio. Son cristianos, vienen, alaban a Cristo, aplauden,
inclusive se identifican, pueden ser hasta colaboradores dentro de tal o cual área en una iglesia, pero tienen ahí, mi amado hermano, ¿sí?, ese rencor, ese odio por algún familiar, por alguna amistad vieja de pronto que la tuvieron. Tienen ahí ese asunto, ahí lo tienen. Y cuando la palabra de Dios les anuncia, les declara esta situación, ellos simplemente quedan al margen y dicen, bueno, hasta la gracia, Señor, hasta ahí no más llego. Es decir, recibo el consejo de la palabra de que hay que perdonar, de que hay que, en este caso, hay que tomar otra actitud, pero de que yo ir a pedir perdón, ni de broma. Es decir, sacó el exceso, pero no llegó a donde tiene que llegar, al estiércol. Y se camina con ese odio ahí metido. Si tú eres verdaderamente alguien que quiere, ¿sí?, ubicar al Señor en el sitial que Él debería de estar en tu vida, tú le dices, Señor, voy a vencer este maldito orgullo que tengo, me lo voy a tragar y voy a ir donde justamente la persona que yo sé que no me pasa, que la tengo cruzada, y voy a ir a hacer algo que en mi vida pensaba antes hacerlo, acercarme y decirle, fulano, perdóname. ¿Ah? Y el uñero, ¿verdad? Cuando vas allá, porque cuando vas para allá, sí, el uñero es como que te lo están levantando. Y tú estás, ay, Señor, mejor me regreso. Aquí en la otra esquina mejor me bajo. No. Si tú llegas y haces tu cometido, el uñero saldrá y serás libre. Y la palabra ha ingresado al estiércol, y lo que es mejor, sí, ese tripaje ha sido lavado y queda limpio para ser usado por Dios. Mi amado hermano, dice el verso 21, mas el que practica la verdad, que es la palabra, viene a la luz. ¿Con qué finalidad? Mira lo que dice el verso 21. Para que sea, ¿qué cosa? Manifiesto, para que sea dado a conocer que sus obras han sido hechas en tu vida. Pero han sido hechas ¿por quién? Han sido hechas por Dios. Para concluir, Jueces capítulo número 3. Veamos cómo quedó el gordillo. Verso 22. De tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja, y la gordura cubrió la hoja, porque no sacó el puñal. Es decir, que se lo dejó clavado, ¿ya ven? Lo dejó, dice ahí, no sacó el puñal de su vientre, y salió el estiércol. Verso 23 del capítulo 3. Y salió Ahod. Miren cómo salió él. Dice, salió al corredor, cerró tras sí la puerta, que se tomó la molestia. Yo diría, alguien que de pronto cometió algo como esto, es como que enterró en patitas, ¿para qué le quiero? No. Muy reposado, muy tranquilo, ¿verdad? Inclusive fue con normalidad. Recuerde que afuera de ese palacete, de ese salón de verano, estaba toda la guardia. Y recordará usted que él había hecho alianza con dos reinos más, los de Moab y los de Amalek. Mi amado hermano, el hombre Ahod sale al corredor, cierra la puerta tras sí, ¿sí? ¿Qué más dice aquí? Versículo 23, y la aseguró. Ya cuando él hizo esto, afuera estaban todos. Estaban todos. Ahora, al verlo, ¿qué pensaron todos los que estaban afuera? Verso número 24. Cuando él hubo salido, vinieron los siervos del rey, los cuales, viendo las puertas de la sala cerradas, dijeron, obviamente en su interior, ¿qué dijeron? Sin duda, él cubre, ¿qué cosa? ¿Qué dice? Él cubre sus pies en la sala de verano. Este término, ¿sí? Este término tiene una particularidad que se la quiero compartir con el libro de los Reyes. Acompáñenme, por favor. Perdón,
Samuel. Capítulo 24. Primero de Samuel, capítulo 24. ¿Lo tiene? Primera de Samuel 24, verso número... Sí. Bueno, leamos desde el verso 1 al 3. ¿Ya lo tienen? Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso, diciendo: he aquí David está en el desierto. ¿Cuál era la circunstancia de ese entonces? David estaba huyendo del rey Saúl. Saúl lo quería matar. Verso 2. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Verso 3, léalo conmigo. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella. ¿Para qué entró? Para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Volvamos por favor nuevamente a Jueces 3, versículo número 24, en la parte final, que dice: ¿qué dijeron ellos, los soldados? Dijeron: sin duda él cubre sus pies en la sala de verano. ¿Qué significa esta expresión, cubrir sus pies? Lo sabremos el próximo, hoy día mismo. Hermano, es para dejar la emoción. Fue a hacer sus necesidades. Este término es un término que se le podría considerar como un término rebajado o suavizado en la Escritura. ¿Sí? Si bien es cierto, ya hemos venido hablando del estiércol, ¿sí? Este término de cubrir sus pies es simplemente el rey se encuentra a solas en privado porque está haciendo sus necesidades. Amén. ¿Sí? ¿Qué pasará luego del pensamiento de las necesidades de los soldados para con el rey? Eso sí lo sabremos el próximo día domingo. Si matarán a O, le darán alcance. ¿Cómo quedará este juez y el pueblo? El próximo domingo lo sabremos con la ayuda del Espíritu Santo. Pero si el Señor hoy ha podido llegar a este tiempo de tu vida, permíteme que pueda salir. Amén. En el nombre de Jesús. Aleluya. Oremos. Padre, en esta hora, agradecido estamos por esta oportunidad que nos brindas. Tu palabra ha sido manifestada. Tu pueblo la ha escuchado con atención. Pero, oh Dios, como el día de ayer también se estudiaba en el libro del Éxodo, permite que esta palabra pueda ser obedecida. Yo sé que tú sí lo apruebas, porque esa es la intención con que tú nos la otorgas. La lucha y la batalla está en nosotros. Nosotros nos resistimos. Tu Espíritu nos empuja a que ese puñal ingrese. Yo sé que causa dolor, pero a la larga beneficio traerá para nuestros hogares, para nuestros ministerios si estamos sirviendo, para nuestra familia. Señor mi Dios, gracias por habernos hablado. Permítele así también a los niños más pequeños que lo hayan podido realizar sin impedimento, Señor amado. Que ellos también hayan encontrado en ti esa porción bíblica que les edificó poderosamente. En el nombre de Jesús, a ti la gloria, la honra, el poder y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Santos hermanos, quedamos ahora para